Ok, ya comenzó la grabación. Ahí estoy compartiendo. Ay, chequealo. Bien, entonces, nada, vamos a comenzar con la física y luego vamos a seguir con el cálculo vectorial. En física vamos a ver la parte que tiene que ver con el campo magnético y en cálculo vectorial la parte de la matriz inversa. Ok, entonces, aquí está el cálculo vectorial. La física. Recuerden que la tarea de esta semana, si no me equivoco, termina mañana. En cálculo vectorial tienen la tarea de los cofactores que termina el lunes. Entonces, la inversa, yo la puse que termine domingo, pero ahora me doy cuenta que no es domingo, es lunes. Déjenme arreglarla antes de comenzar. Segundito. Día 9. Muy bien, entonces ahora el de física, física 3, aquí está, campo magnético. También lo voy a poner que cierre el día 9. Ay, no, te di mal. Ok, entonces comenzamos. Míralo ahí, el tema del campo magnético es de la unidad 6. Entonces, aquí yo tengo un material. Sí, míralo aquí. Eso. Ahora un poquito más grande. Ok, magnetismo. ¿Verdad? Ya ustedes se imaginan que todo el magnetismo nos recuerda a nosotros el asunto de los imanes, ¿verdad? Por eso es que aquí el tema se llama, bueno, la introducción al tema se llama imanes y campos magnéticos. Entonces, el campo magnético lo podemos ver de esta forma. De esta forma. Ah, espérense que se me olvidó la pizarrita. Espérense, déjenme abrir la pizarrita. Así. ¿Dónde está la pizarra? Ok, entonces aquí tenemos un imán. Claro, nosotros todos conocemos un imán. Todos conocemos que es un imán. Donde el imán es, bueno, podemos decir que es una piedra, podemos decir, que está formada por varios materiales. Y estos materiales hacen que el imán haga lo siguiente. De un lado, vamos a tener un polo y de otro lado vamos a tener otro polo. ¿Qué son los polos? Los polos en el magnetismo son lo que hacen el efecto del campo magnético, donde siempre en una piedra de imán, siempre yo voy a tener una parte de un polo que nosotros llamamos polo positivo y otra parte que es otro polo, que es el polo negativo. Aunque creo que
Este es el negativo y este es el positivo. Después les voy a decir por qué. Entonces, ¿qué hacen los polos? Los polos hacen un efecto de fuerza de repulsión o de atracción. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando yo tengo un polo de igual, cuando yo tengo dos polos de igual polaridad, valga la redundancia, o sea, dos polos negativos, dos polos positivos, esto hace un efecto de repulsión, ¿verdad? Cuando yo tengo un polo negativo y le acerco a otro polo negativo, entonces hace un efecto de repulsión, o sea, que no se quieren pegar. Y cuando yo tengo dos polos de diferente polaridad, o sea, un positivo y un negativo, entonces hace un efecto de atracción, ¿verdad? Entonces, por eso es que aparece el campo magnético en este imán. ¿Por qué? Porque yo tengo dos polos diferentes. Eso significa que los dos polos se atraen. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que del polo negativo, del polo negativo, según la propiedad de las cargas negativas, recuerda los electrones, ¿verdad? Electrones. Del polo negativo saltan electrones hacia el polo positivo. Por eso es que yo le di ahorita que este era el negativo y este era el positivo. Porque del polo negativo es donde salen los electrones. Porque significa que en el polo negativo hay más electrones que protones. Entonces, ellos salen de aquí y entran por el polo positivo. Porque el polo positivo es que lo atrae. Entonces, de esta forma es que se va formando el campo magnético. Y esta es la propiedad que hace el campo magnético. Estas líneas que están aquí son líneas proporcionales, o sea, tienen la misma proporción de aquí a aquí. Si uno lo corta en dos, es como si fueran simétricas, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver en bueno, esta imagen no se ve muy bien, pero se dan cuenta que aquí están las líneas del campo magnético. Se ve claro ahí. Pero por eso que no le hablé mucho del campo magnético, porque ya de los imanes nosotros conocemos la propiedad de los imanes. Entonces, aquí me habla de las líneas de campo. Las líneas de campo son estas líneas que están aquí. Me habla de la polaridad, míralo ahí. La polaridad, dos polos de diferente polaridad se unen, ¿verdad? Se pueden unir. Porque, ¿qué ocurre con los imanes? Tienen también esta propiedad. Si yo tengo un imán y trato de cortarlo por cualquier lado, este polo se vuelve diferente a este que está aquí. Y este también. O sea, eso es una propiedad que tienen los imanes terrible. Yo puedo cortarlo otra vez aquí y aquí. Entonces aquí se vuelve un polo N. Lo que pasa es que acuérdense que los polos también lo comparan con lo que es polo norte y polo sur. ¿Verdad? Aunque ustedes van a ver la diferencia ahorita. De aquí se vuelve una S, aquí se vuelve una S y aquí se vuelve una S. Y así. O sea, eso es propiedad que tienen los imanes. Claro, tampoco no es tan fácil cortar un imán. Ajá. Aquí están los polos magnéticos. Los polos magnéticos son eso. SN, ¿verdad? Positivo o negativo. Ok, okay, va para abajo. Míralo, aquí está lo de lo que se llama el campo magnético de la Tierra. Porque la Tierra tiene un campo magnético porque lo voy a ser sincero, si los imanes son materiales que al ser unidos forman el imán, esos materiales están aquí en la Tierra. Entonces, la Tierra también es un imán grandote, ¿verdad? Eso lo podemos comparar con la brújula, porque la brújula es un aparatico que lo que hace es que mide campo magnético. Entonces, ¿pero qué ocurre? ¿Qué ocurre?
Si nosotros comparamos la Tierra que está aquí con este imán, nos damos cuenta que el polo sur del imán concuerda casi perfectamente con el polo norte de la Tierra. O sea, el polo norte de la Tierra es el polo sur magnético y el polo norte, el polo norte N del imán concuerda con el polo sur magnético. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, lo que ocurre es que los imanes, primero, ¿por qué no concuerda el norte magnético con el norte de la Tierra? Porque este se llama polo norte terrestre y este se llama polo norte magnético. Lo que ocurre es que como la brújula se utiliza para señalar lo que es el polo norte y el polo sur de la Tierra, se tiene que cambiar la polaridad. O sea, si el polo sur magnético lo que hace es que lee el polo norte de la Tierra. O sea, es atraído al polo norte de la Tierra. Y el polo norte magnético es atraído por el polo sur de la Tierra. O sea, polos de diferente polaridad se atraen, ¿verdad? Por eso es que la brújula, cuando ustedes, bueno, vamos a poner, yo voy a decir, cuando ustedes vean esto, marcando, siempre hay como una cosita. Cuando ustedes vean eso marcando ahí, ¿verdad? Casi al norte, eso significa que dentro de esa brújula hay un imán que está leyendo el polo norte terrestre, pero ese imán tiene en esta puntica que está aquí, tiene la polaridad sur. ¿Verdad? Es como si yo tuviera negativo, positivo. ¿Ves? Entonces eso es lo que ocurre con lo del polo, los polos magnéticos y los polos terrestres, geográficos. Bueno, geográficos. Ok. Pero como quiera, un imán. La Tierra es un imán grandote. Ok. Aquí me explica todo esto. Bueno, y aquí también me explica el poquito de inclinación que tiene con relación al polo norte y al polo sur. Porque en realidad el campo magnético no es totalmente perpendicular, vertical, sino que tiene una pequeña inclinación. Este es el ángulo. Este es el ángulo de inclinación. Ok. Déjame ver. Ok. Esta es la brújula. Ok. Ok, campo magnético uniforme. ¿Qué es esto del campo magnético uniforme? El campo magnético uniforme fue lo que yo le expliqué ahorita. Que, bueno, aquí mismo yo lo puedo. Que si yo trazo una línea totalmente perpendicular al campo, entonces lo que ustedes vean aquí es lo mismo que lo que ustedes vean aquí. La única diferencia es que aquí ustedes van a ver líneas saliendo y aquí ustedes van a ver líneas entrando. Igual aquí. Aquí ustedes van a ver líneas saliendo y aquí líneas entrando. La única diferencia es que aquí en la punta puede haber una pequeña diferencia. Por eso no es totalmente uniforme, pero sí, en gran proporción, se puede decir que el campo es uniforme. Ahí lo dice todo. Ah, miren este. Este es muy interesante. Esto es una forma de ver cómo circula la corriente con respecto a un campo magnético. ¿Por qué? Porque
Christian Oster, aquí, Christian Oster, fue el primero que descubrió que una corriente eléctrica produce un campo magnético. O sea, esto es un alambre igual que el de la casa. Un alambre. ¿Qué ocurre con el alambre? La corriente va fluyendo o para acá o para acá. Va a depender. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que está aquí son las líneas del campo magnético. Esto que está aquí. El campo magnético en un conductor lo que hace es que rodea al conductor, lo rodea. Si ese conductor no tiene un aislante, pues recuerden que los cables eléctricos tienen una cubierta de goma, de plástico también, puede ser, por fuera. Y esa cubierta es para que si alguien le pone la mano no le dé corriente. Pero ¿qué ocurre con ese campo magnético? Si hay un peladito, como uno dice, eso significa que el campo magnético sale más por ahí. Y ustedes saben que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a muchos les ha pasado, algunas veces uno quiere agarrar un alambre y como que le da un corrientazo, pero a veces ni siquiera llega a tocar el alambre. Eso es por el campo magnético, porque los campos magnéticos producen corriente. Y gracias a ese experimento de Christian Oster y después con Faraday, se creó lo que es la corriente alterna y en relación también a los transformadores y esas cosas que eso más la electricista que sabe más. Pero esto lo que me viene a decir es, miren, por medio de por medio de cómo va el campo magnético, yo puedo saber hacia dónde va la corriente. O sea, si yo, el experimento es con lo que le llaman el experimento de la mano derecha. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay una mano y estos dedos, o lo tiene puesto, señalan hacia dónde va el campo magnético. Mírenlo ahí, el campo magnético va así. Y el dedo de arriba, señala hacia dónde va la corriente. Eso significa que si el campo magnético yo lo invierto, o sea, la mano la doblamos hacia abajo, ya el campo magnético va a ir no así, sino así. Pero el dedo, en vez de ir para allá, va a ir para abajo. Eso significa que si el campo magnético se invierte o se vuelve hacia el otro lado, la corriente también se va a invertir. Si la corriente en ese conductor va de esa forma, el campo magnético va a correr contrario a la manecilla de reloj. Pero si el campo magnético corre con la manecilla de reloj, eso va a ocurrir de que la corriente se invirtió, va para el otro lado. Entonces, esto es un experimento que hay aquí con unas brújulas, donde las brújulas, lo que hacen aquí es que invierten el campo magnético de una forma de que estas brújulas van señalando así y luego dan la vuelta. Y ahí se dan cuenta cuando el campo magnético se está invirtiendo. Es un experimento que se puede hacer en laboratorio. Ok. Aquí es la parte de Christian Oster, que en realidad Christian Oster trabajó con ¿cómo se dice? Con bobinas. Esas bobinas, él lo que hacía era que le inducía campo magnético. No, Christian Oster lo que trabajó fue con conductores, donde él le aplicaba una polaridad, un voltaje a ese conductor, creaba una corriente y lo que hacía era que la brújula se movía. Eso significa que cuando la brújula se mueve, lo que ocurre es que hay un campo magnético. Entonces eso fue lo que descubrió Christian Oster, que por medio de la corriente eléctrica se producían campos magnéticos. Luego Faraday comenzó a trabajar eso
Y Faraday digo, ok, pues entonces puede ocurrir lo al revés. Por medio de un campo magnético yo puedo crear corriente. Entonces eso fue lo que hizo Faraday con relación a la corriente. Por eso es que la, la corriente alterna, la que nosotros conocemos ahora, que es una corriente donde desde una planta pueden salir 15.000 voltios y aquí a mi casa puede llegar 110 voltios. Eso es con la corriente alterna, que se va cambiando por medio de campo magnético. Por eso eso no lo vamos a ver ahora. Ok, entonces, ¿qué más? Ok, fuerza sobre corriente eléctrica. Miren aquí, esto de la fuerza, lo que ocurre es que esto de la fuerza se puede decir que es la fuerza que ocurre dentro de un campo. Esto tiene una relación, en el aquí abajo, en el aquí. Esta es la relación. ¿Dónde? ¿Dónde? La I, sabemos que es la corriente. La L viene siendo la longitud del conductor. Y la B viene siendo el valor del campo. Entonces la F es la que le llaman fuerza de tensión. Bueno, no tensión, como conocemos ahora. Lo que pasa es que se llama fuerza de tensión porque como un conductor, es un conductor, ¿verdad? Un alambre, las fuerzas que tienen dichos alambres, uno desde la física clásica le llama tensión, ¿verdad? Entonces, mírenla aquí. Aquí está otra vez el experimento de la mano derecha, pero ahora con la mano abierta, ¿verdad? Donde esta mano abierta me da la dirección del campo. Si yo pongo un dedo de mi mano así, como si fuera señalando con el dedo, esa viene siendo la dirección de la corriente. Y para arriba es la dirección de la fuerza. Míralo ahí. La corriente cruza de esta forma, ¿verdad? El campo magnético. Entonces, va de esta forma y la fuerza de tensión va para arriba. Si invertimos la corriente, entonces se invierte la fuerza. Míralo ahí, ¿verdad? Y así es esto de la fuerza de tensión. Esta es la formulita. Es bien sencillita, es bien sencillita. Esta, miren, si se dan cuenta, esta y esta son la misma. Lo único es que cuando el campo es perpendicular a la corriente, el seno de 90 es igual a 1. O sea, este ángulo que está aquí, este ángulo que ustedes ven ahí, es el que se forma con respecto a hacia dónde va el campo y hacia dónde va la corriente. Si ese ángulo es 90, eso significa que esto se va a volver 1, o sea que sería este. Eso se llama fuerza máxima, lo mismo que estaba ocurriendo ahí arriba. Pero cuando el ángulo es diferente, cuando es con la corriente y el campo, ya este ángulo hay que tomarlo en cuenta para trabajarlo con el seno. O sea que es bien fácil de identificar. O sea, aquí arriba, este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí, es 90, aunque no se vea muy bien, pero en realidad es 90. Lo que pasa es que este conductor cruza derechito con relación al imán. Eso es lo que ocurre. Bien. Ok, aquí hay un ejemplito, es bien sencillito. Es bien sencillito. Dice fuerza magnética sobre un alambre portador de corriente.
Un alambre de longitud 12 centímetros conduce una corriente de 30 amperes entre los polos opuestos de un imán a un ángulo de 60 grados. Dice, el campo magnético es apropiadamente uniforme y tiene una intensidad de 0.9 Tesla. Es una Tesla, esto es Tesla. El campo magnético se mide en Tesla o en Newton sobre Coulomb, que es lo mismo. Newton sobre Coulomb. Acuérdense que en la clase anterior nosotros vimos el valor del campo magnético en relación a la corriente y era Newton sobre Coulomb. Entonces, aquí es en Tesla, es lo mismo. Entonces, ¿qué más? Ok. Entonces, aquí solamente hay que sustituir el valor de la corriente, que es 30 amperes, el valor de la longitud en metros, 0.12 metros, y el valor del campo, que es 0.9 Tesla. ¿Verdad? Ahora bien, el ángulo es de 60 grados. Significa que el seno de 60 da 0.866. Al final solamente hay que multiplicar y eso al final da Newton. 2.8 Newton. Bien, eso es bien fácil, es un ejercicio tradicional. Ok, entonces vamos a ver más para abajo. Bueno, aquí tenemos otro, pero calculando el campo magnético, ¿verdad? O sea, un pequeño despeje, ¿verdad? Fuerza igual, ahí, L, P. Aquí lo único es que aquí dice que el campo es 90. Eso significa que el seno de 90 da 1. Entonces aquí solamente hay que despejar pasando la I y la L debajo de la I. Y ya, eso da Tesla. Es un ejercicio bien fácil. Ok. Pues va para abajo. Ok, fuerza sobre una carga eléctrica. Ok, esto es, vamos a ver, esto proviene de, bueno, primero sabemos que F igual a I por L por B. Pero, en el tema anterior, nosotros vimos que esta partecita de aquí, la I por L, era igual a carga por velocidad. Míralo aquí, se sustituye. ¿Ven? Entonces aquí solamente lo que se hizo una sustitución de la I por L por Q por V. O sea, para saber la fuerza que existe en un campo magnético donde cruza una carga, hay que saber primero, la velocidad de la carga. ¿A qué velocidad la carga cruza por ese campo magnético? ¿Verdad? Vamos a suponer que nosotros queremos saber qué valor tiene la carga. Entonces, tenemos que saber la fuerza que está ocurriendo aquí, la velocidad con que cruza la carga y el campo magnético. Bueno, también el seno del ángulo. Pero recuerden que esto tiene que ver con estos dos. Entonces, esa es la forma de buscar la carga dentro de un campo magnético. Esas variables. Aparece la velocidad. Aquí tenemos la fuerza máxima, pero recuerden que con relación al seno de 90. Aquí hay un ejercicio. Sí, no, un ejercicio bien sencillito como el otro. Ya se lo van a encontrar a sí mismo. Aquí dice, un campo magnético ejerce una fuerza de 8 por 10 a la menos 14 newton, ¿verdad? Hacia el oeste, sobre un protón que se desplaza verticalmente
hacia arriba a una rapidez de 5 por 10 a la 6. Cuando el protón se desplaza horizontalmente hacia el norte, la fuerza sobre el protón es nula. Claro, porque son paralelas. No pueden ser paralelas. Tienen que ser perpendiculares, casi perpendiculares. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en esa región. Bueno, lo primero es que un protón tiene este valor, ¿verdad? Esto. Entonces, esto que está aquí es la velocidad del protón. Y como el protón se desplaza verticalmente, ¿verdad? Entonces, aquí el ángulo es 90. Entonces, aquí dice que solamente hay que dividir la fuerza entre el protón por la velocidad. Y ya, ahí da la Tesla. Es bien fácil. Eso es un ejemplo que hay también en el libro, en el material que ustedes tienen. Ok, entonces, hasta ahí, sí, hasta ahí es la parte del campo magnético. Ya ustedes tienen ahí campo magnético ustedes tienen ahí campo magnético en, en imanes y el campo magnético en un conductor. ¿Verdad? Si se dieron cuenta, es bien facilito. Son unas formulitas que no son tan complicadas. Solamente tienen que leer el material y ya. Hasta ahí la física. Vamos a ver. ¿Alguna preguntita con esta? ¿Pregunta? Ok. Si no hay ninguna pregunta, voy a dejar de grabar